Hola hermanos, hermanas, ¿cómo está Camino Extremo? Le damos muchas gracias a Dios por sus vidas. Sabemos que han pasado ya varias semanas en esta contingencia y sin embargo seguimos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en espera de que este tiempo pase y podamos estar una vez más reunidos, alabando a nuestro Señor juntos en la iglesia. Pero mientras esperamos, podemos nosotros mantenernos firmes, escuchando su palabra, cada uno de nosotros orando todos los días, leyendo la Biblia, haciendo nuestro devocional. Y sabe, hermano, hermana, vamos a salir de esto bendecidos y fortalecidos en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir que empecemos este tiempo en oración. Bendito Padre, te damos gracias todos juntos, unánimes, Señor, en el nombre de Jesús, desde nuestras casas, Padre, pero juntos en el Espíritu, Dios. Te suplicamos tu presencia, Dios, en cada hogar de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre de Jesús, que se manifieste, Señor, ahí tu Santo Espíritu con unción, Señor. Y háblanos a través de tu palabra, háblanos al corazón, Señor, que sea nuestro corazón esa tierra fértil que recibe esa semilla y que da fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Hoy ponemos nosotros, Señor, toda nuestra atención a tu palabra, Dios. Echamos fuera toda distracción y en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que hoy tú nos vas a hablar. Que tú nos vas a hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, estamos entonces en este tiempo y quisiera darle un anuncio, y es que a aquellas personas que quisieran hacer sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, hay dos formas de hacerlo y están en la página de internet. Hay un botoncito ahí al lado de la oración donde dice ofrendar, y ahí vienen dos formas de hacerlo: por transferencia bancaria, tanto a una cuenta que está en el Banco Multiva como en el Banco BBVA Bancomer, como también se puede hacer depósitos en efectivos en el Banco BBVA Bancomer o en sus cajeros. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer esa aportación, esa diezmo, esa ofrenda, con mucho gusto por ese medio lo puede hacer. Muy bien, pues vamos a empezar. Estábamos en una serie de 4 conferencias, hoy es la tercera, en donde estamos hablando más que palabras. Y estamos viendo ese poder que Dios ha puesto en nuestras palabras, en nuestra voz, porque somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Él tiene poder en su voz, y así también nos ha dado a nosotros poder. Pero cuando ese poder está en manos de la carne, de las obras del pecado, pues es un poder de destrucción, de ataduras, de maldición. Pero sin embargo, cuando estamos en las manos del Espíritu Santo de Dios y de la abundancia de nuestro corazón que está lleno del Espíritu, habla nuestra boca, entonces nuestras palabras son de bendición y de edificación. Hablamos la semana pasada acerca de estos temas, y el tema de la semana pasada era hablar la palabra de Dios, declararla con fe, esa declaración de fe que es poderosa en el Señor. Muy bien, esta semana vamos a hablar de un tema que está en el libro de Marcos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, capítulo 7, versículo 15. Y este es un mensaje que estaba dando nuestro Señor Jesús, donde unos fariseos le decían: ¿cómo es posible que ustedes no cumplan con las enseñanzas de los antiguos, incluso decían ellos como los mandamientos, ¿verdad? Y no se laven las manos y coman con las manos inmundas, decían estas personas. Y el Señor Jesucristo les dice: ustedes hacen de las tradiciones mandamientos y no deben de hacer así, y hacen de las cosas de los hombres mandamientos y no debe ser así. Y les contestó esto el Señor Jesucristo acerca de estas palabras. Decía Marcos capítulo 7 versículo 15, dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro
Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces el Señor les dice, mira, lo que entra por la boca y que comemos, eso va al vientre, no contamina al hombre porque va al vientre, no al corazón. La diferencia, dice el Señor Jesús, es que lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre, porque puede lastimar el corazón de las otras personas, porque puede hacer daño a los demás y puede hacernos daño a nosotros mismos. Y pone como ejemplo del corazón, salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios, los robos, la avaricia, las maldades. Y fíjese, en el versículo 22 dice, el engaño, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y hoy vamos a hablar de algunas cosas que pueden salir del corazón del hombre y que contaminan a los demás. Y lo vamos a estudiar para que nosotros podamos no caer en ese error. ¿Sabe, hermano, hermana? Nosotros somos un instrumento de bendición en las manos de Jesucristo. Y así debemos nosotros ser. No podemos nosotros, como decía el Señor, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. No podemos nosotros bendecir a Dios y con las mismas palabras, con la misma boca, maldecir a los hombres. Así que nosotros debemos cuidar estas palabras que vamos a estudiar el día de hoy para que no seamos nosotros los que contaminemos a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, cuando reinan las obras de la carne, cuando está el corazón lleno de amargura, dice que la raíz de amargura contamina mucho. Bueno, cuando está uno en la carne, entonces el corazón que está en amargura, a través de nuestras palabras hiere, lastima, ata, maldice, ¿sí? Se burla, miente. Pero por el contrario, cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Y entonces podemos no contestar mal por mal, podemos nosotros pasar por alto la ofensa, podemos tener una blanda respuesta que aplaque la ira, podemos nosotros usar nuestras palabras para unidad y bendición en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar entonces el día de hoy 3 tipos de palabras que vienen allí en esa lista que nos dio el Señor, 3 tipos de palabras que contaminan a los demás para que nosotros jamás salgan esas palabras de nuestras bocas. Número 1, la mentira. Y ahí dice el Señor en el versículo 22, el engaño. Sale del corazón y contamina al hombre. Tipos de palabras. Y estamos viendo esta serie que se llama Más que Palabras. Más que Palabras. Y sabes, hermano, cuando hay mentiras en nuestros corazones, ese es un pecado. Primeramente debemos recordar, en los 10 mandamientos está no mentir. No mentirás. ¿De acuerdo? Es uno de los 10 mandamientos. Pero ¿sabes? Más profundamente debemos saber algo. Sí, debemos saber algo. Dios aborrece la mentira. Le voy a pedir que abra la Biblia, si puede ahí hacerlo de forma muy rápida. En Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. Si no lo alcanzó a tener, escríbalo ahí en sus apuntes y lo busca con calma. Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Fíjese que empieza diciendo 6 y después dice 7, añade una más. ¿Sabe por qué? Porque hay una en especial que la dice 2 veces. Entonces son 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Número 1 dice ahí los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Aquí lo está diciendo, las mentiras. Dice las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19 una vez más dice, el testigo falso que habla mentiras. 2 veces. Bueno, y la última, para leerlo hasta el final, dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjese entonces, 2 veces dentro de las 7 cosas que aborrece nuestro Señor, 2 veces dice la mentira, la lengua mentirosa
y el falso testigo que habla mentiras. 2 veces dentro de las 7 cosas que aborrece el Señor, 2 veces está la mentira. Eso es suficiente, hermano, explicación para que usted y yo ya estuviéramos fuera de la mentira para siempre. Fuera de la mentira para siempre. ¿Sabe una cosa? La mentira, hermano, es algo horrible para el que la hace. Porque, ¿sabe una cosa? Para cubrir una mentira tiene que decir otra y tiene que decir otra. Y es horrible la vida del mentiroso. Es horrible, es una persecución. Es horrible la vida del mentiroso. Tan fácil que es decir la verdad. Inclusive tener las consecuencias de algún acto incorrecto. Siempre decir la verdad y siempre decir las cosas como son. Ganarnos ese respeto de los demás, de saber que somos veraces y que decimos la verdad, que viendo a los ojos podemos a todos decirles jamás te he dicho una mentira. ¿Sabe por qué en los hijos de Dios es tan importante no mentir? Porque en nuestra boca está también el evangelio, hermano. Así que si en algún momento nosotros decimos una mentira y una persona se da cuenta, entonces podemos poner en entredicho el evangelio. Si usted y yo somos predicadores del evangelio y todos nosotros somos evangelistas y hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Imagínese que usted está contando su testimonio de restauración de hogar a un vecino o a una persona y sin embargo después él lo cacha en una mentira. Lo cacha en que usted está diciendo. ¿Sabe una cosa? En ese momento usted también pone en entredicho su testimonio y su predicación. Por eso los hijos, hijas de Dios no debemos mentir jamás, porque tenemos también en nuestra boca el evangelio de Cristo. Y para no ponerlo en entredicho, porque si nosotros somos mentirosos, la gente puede pensar, ¿sí? Pues también lo que está predicando, también el testimonio que me contó puede ser mentira. Así que hermano, hermana, nosotros debemos decir la verdad. Y sabe una cosa bien importante, nunca le diga mentiras a sus hijos. Nunca pierda la credibilidad con sus hijos, porque si usted pierde la credibilidad con sus hijos, ¿cómo les va a predicar el evangelio de Dios? Si usted, por ejemplo, en esas mentiras piadosas, y voy a decirle una, por ejemplo, el ratón de los dientes, si pudiera ser usted como, es que es una ilusión para los niños, ¿de acuerdo? ¿Sabe una cosa? No le diga mentiras a sus hijos, porque si un día se da cuenta el niño que no era verdad lo que usted le estaba diciendo, va a poder pensar, ¿no será que también lo que me platica el Señor de Moisés, lo que me platica mi papá acerca de los viajes de Pablo, lo que me cuenta mi papá de nuestro Señor Jesucristo, ¿no será que también es mentira como estas otras mentiras que me había dicho? A nuestros hijos, hermano, hermana, siempre con veracidad, para no poner en entredicho lo que les predicamos del evangelio, que ellos siempre sepan decir, mi papá siempre me dice la verdad, mi mamá siempre me dice la verdad, aún en este tipo de pequeños detalles. Entonces, número 1, nosotros debemos de ser veraces, porque tenemos el evangelio. Debemos decir siempre la verdad, porque el Señor aborrece la mentira. Debemos ser veraces porque es un mandamiento decir la verdad. Debemos ser veraces porque la mentira contamina al hombre. Es algo que dijo el Señor, sale del corazón y contamina a los demás. Muy bien, número 1, la mentira. Número 2, ¿sí? Número 2, vamos a ver el chisme y la murmuración. Número 2, chisme y murmuración. Y sabe, le termino a decir algo acerca de las mentiras que estoy viendo aquí en mi apunte. Hay algunos tipos de mentiras que a veces minimizamos, pero son mentiras. Por ejemplo, una verdad a medias. Cuando nosotros decimos solamente una parte de la verdad y no la verdad completa, para así manipular a alguien, para que la persona no tome alguna represalia o para que haga lo que yo pienso que debe de hacer. Eso es mentira también, hermano. Una verdad a medias es una gran mentira, ¿sí? Cuando ocultamos parte de la verdad. Manipular a través de exagerar y decirle un reporte a una persona con algo exagerado. O decir algo que no me consta como algo veraz, como que si lo hubiera yo visto. Todo eso, hermano, tiene usted que tener cuidado, porque cuando la gente se da cuenta, no, esta persona es un exagerado, entonces usted también pone en entredicho el evangelio que usted predica.
se me hace que así como me exageró en esto, así como dice cosas que no le constan, así también seguramente me pudiera estar mintiendo cuando me habla de su testimonio del evangelio. Entonces cuidemos, siempre ser veraces, siempre decir la verdad, no ser exagerados, no inventar, no decir mentiras ocultando parte de la verdad, no querer manipular a los demás. Muy bien, seguimos. Número 2, chisme y murmuración. Fíjese que dentro de las cosas que aborrece el Señor, ahí en Proverbios 6, versículo 19, dice: el que siembra discordias entre hermanos, chismes y murmuraciones. El que a través de sus palabras divide a los demás, chismes y murmuraciones. Eso es sembrar discordias entre hermanos. Aquella persona que va y hablen. Hay una canción que le voy a recomendar mucho. Se llama Pa' que oren. A ver si la puede usted escuchar. Pa' que oren se llama, el hermano Alex Zurdo, ¿sí? Y nos habla exactamente de eso. Y de personas que hay veces que son bien chismosas dentro de la misma congregación y todo disfrazado. No, te voy a contar algo, pero no es chisme, es para que ores. Es para que podamos orar, y están verdaderamente difamando, destruyendo la autoestima, destruyendo la imagen de uno de los hermanos en Cristo. ¿Sabe? Si verdaderamente estuviera preocupada la persona, iría a hablar con su líder, iría a hablar con su pastor, si tuviera que dar algún reporte sobre alguna persona. Pero cuando lo anda esparciendo, ¿sí?, a personas que simplemente lo que está haciendo es un chisme, es una murmuración, y está destruyendo la imagen de un hermano o de una hermana. No debe de ser así. Muchas veces inclusive a través de esas palabras de división se puede hablar con uno y ponerlo en contra de otro, y eso es causar divisiones entre hermanos. Puede ser entre familia o puede ser entre hermanos en Cristo. Dios aborrece aquellos que siembran discordia entre hermanos. Ese es un pecado también, es algo que Dios aborrece, ¿sí? Nosotros debemos de ser esas personas pacificadoras. Al contrario, nosotros debemos buscar reconciliar a los demás. Si dos están separados, nosotros debemos ser en oración y hablando con uno y con el otro, pero para que se entiendan, para que se reconcilien, para que vuelvan el corazón del uno con el otro. Jamás nosotros ser los que traemos divisiones. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Así lo enseñó nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo serán llamados? Si los que son pacificadores son llamados hijos de Dios, pues aquellos que siembran discordia entre hermanos, ¿qué son, hermano? ¿Qué son? Aquellos que dividen matrimonios, aquellos que dividen hermanos, que los ponen a pelear, que siembran discordia, que siembran divisiones. ¿Esos qué son, hermano? Si no son hijos de Dios, ¿verdad? Debemos de tener nosotros cuidado que nosotros no seamos aquellos que a veces a través de mensajitos bien ponzoñosos ahí mandando oye, esta persona dijo tal y tal de ti, yo lo escuché. Híjole, ese tipo de cosas, sembrar discordia, sembrar odio, sembrar divisiones. Eso es una obra de la carne, hermano. Ahí te puedes dar cuenta si tú estás en todos esos chismes y en todas esas murmuraciones. Si tú eres parte de eso, te puedes dar cuenta que verdaderamente te hace mucha falta el Espíritu Santo de Dios. Te hace mucha falta estar lleno del Espíritu Santo de Dios para hacer morir las obras de la carne, porque esas divisiones, esas murmuraciones, esos pleitos, esos celos, esas iras, todo eso es una obra de la carne, y eso destruye. Como nos dijo el Señor Jesucristo, son cosas que salen del corazón y destruyen. Son cosas que contaminan, que destruyen a las personas. Tú y yo somos instrumentos del Señor en sus manos. No podemos participar en chismes, en murmuraciones. No podemos sembrar discordias entre hermanos. Tú y yo somos pacificadores. Somos los que reconciliamos, somos un instrumento de amor para reconciliar. Jamás debemos prestarnos, ¿sí?, a ser un instrumento del diablo para dividir, para maldecir, para que personas se peleen, para sembrar discordias. Le voy a leer un versículo, anótelo usted ahí, por favor. Está en Judas, el libro de Judas,
capítulo 1, versículo 16. Judas 1, 16. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Desgraciadamente muchas personas en esas divisiones que andan sembrando, andan queriendo sacar provecho. ¿Sí? Ten cuidado tú que una persona no te divida, no permitas, ¿sí?, que la contaminación de otros entre a tu corazón. Cada uno de nosotros debemos echar a un lado todos esos chismes, ¿sí?, todos esos chismes. ¿Sí? Había una vez una persona que venía caminando un pastor. Y este amigo estaba de espaldas él y él veía hacia el pasillo y la persona le estaba hablando mal del pastor y justo en eso iba pasando el pastor y le dije: mira qué casualidad, ¿por qué no le dices aquí al pastor lo que me estás diciendo? Si en lugar de estar viniéndome aquí a decir cosas, dile aquí al pastor lo que le estás... No, hombre, pues el Señor se puso amarillo, imagínense. Sí, imagínense. Hermano, no te permitas que jamás la amargura que tenga otra persona en el corazón se llegue a contaminar el tuyo. Si en algún momento recibes ahí un mensaje de chismes, de divisiones, ni le hagas caso, no lo tomes, no dejes jamás que la carne, la obra de la carne de otra persona contamine y te robe lo que está haciendo el Señor en tu vida. ¿De acuerdo? Debemos nosotros de también echar fuera toda esa murmuración que quisiera entrar a través de otra persona. Primeramente, no seas tú el que siembre discordias entre hermanos, y segundo, no dejes que tampoco contamine tu corazón. Por último, vamos a hablar acerca de una tercera parte, que es palabras que salen del corazón y que contaminan al hombre, y le voy a llamar el escarnio. Lo llamo así porque así lo llama la Biblia, pero el escarnio son las burlas. Burlarse de los demás, burlarse de los demás. Y le voy a pedir de favor, si puede ahí ayudarme, a buscar el libro de los Salmos en el capítulo 1, versículo 1, o sea, la primera página del libro de los Salmos. Salmos 1, 1. Salmos 1, 1. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate, voy a sacar solo uno de los requisitos, pero dice: el que no se sienta en silla de escarnecedores, al final dice, será un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dará su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Hermano, hermana, no te juntes con los burladores, aquellos que hacen mofa de los demás, aquellos que se burlan de los demás. Y sabes, en algún momento tú y yo pudimos haber salido de ahí, ¿de acuerdo? Y Dios nos pudo haber sacado, y Dios perdona. Y si tú y yo en algún momento dado fuimos burladores, ¿sabes? Los que en algún momento dado en nuestras vidas somos sanguíneos, quizá de ahí nos sacó el Señor. Y alguna vez se te pasa la mano y estás hablando y estás burlándote quizá en un momento dado de los demás. Pero Dios perdona cuando te arrepientes y dices: Señor, yo no estoy para causar daños a nadie. No estoy para reírme o hacer a los demás reír a costa de la autoestima y de la vida de otra persona. Yo estoy para bendecir, y así lo voy a hacer. Entonces, hermano, hermana, si el Señor nos dice: no te sientes, no te juntes con los escarnecedores, ¿cuánto menos ser uno de ellos? Si ni siquiera nos da permiso el Señor de juntarnos. Si tienes amigos conocidos ahí que se ponen a burlarse de los demás, a hablar mal de los demás, a reírse, haciendo verse como superiores a los demás a través de sus burlas, esos no son amigos que te convengan. Lo único que van a hacer es desviar tu corazón y volverte igual que ellos, un escarnecedor, un burlador. Pero si tú te alejas de ellos y tú te juntas con personas que tengan en el corazón al Señor, que son personas de bendición, y no te digo que tengas que ser serio, ¿sí? Ahí cuando tenemos nuestras juntas, nuestras reuniones, ¿sabe, hermano? Nos reímos bastante, pero no te necesitas burlar de nadie
para reírte bastante, para ser feliz. No necesitamos, podemos nosotros hablar de tantas cosas y platicar tantas experiencias que nos pasaron, que son graciosas. No te tienes que burlar de nadie para pasar una buena vida. Si nosotros tenemos que burlarnos de alguien, eso es igual que decir no hay fiesta si no hay alcohol. Lo mismo, no es verdad. Sí, no es verdad. Cuando uno tiene el gozo del Señor, dice la palabra de Dios, no te embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No necesitamos para ser felices. Podemos ser felices sin necesidad de hacer burlas de los demás. Tú puedes ser muy gracioso, puedes ser muy sanguíneo y no necesitas burlarte de nadie. Sí, cuando nosotros hacemos comentarios acerca del error que cometió una persona y nos reímos de él, o de cualquier aspecto físico de su persona, estamos cometiendo un error, estamos siendo escarnecedores y el Señor ni siquiera nos permite juntar con ellos. ¿Y sabe por qué no nos permite juntar con ellos? Porque eso es bien contagioso, hermano, es bien contagioso, ¿sí? No te sientes con escarnecedores porque vas a terminar igual. Sí, nosotros debemos ser personas que seamos un canal de bendición de Dios para las vidas de los demás. Le voy a terminar leyendo un versículo más y con esto terminamos. Y también está en Judas 1:18, ahí es el que sigue del que le había yo leído. Dice: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Impresionante. Dice, en los últimos tiempos va a haber burladores que causan divisiones. No sea usted de ellos y no se junte con ellos. Hemos estado hablando más que palabras. Y hoy tenemos que saber, nuestra boca tiene poder. Y usted y yo somos representantes del reino de los cielos. Y como tales, como embajadores del reino de los cielos, así se tiene usted que comportar. Y yo me tengo que comportar así. Yo todos los días tengo que batallar en el nombre de Jesús y usted tiene que batallar contra nuestra carne. Y tenemos que orar para hacer morir las obras de la carne, porque la carne quiere volver a tomar lugar en nuestras vidas. Y entonces las obras de la carne son mentiras, divisiones, pleitos, sembrar discordias entre hermanos, burlas. Sí, querer nosotros a través de la soberbia minimizar a los demás. Todo eso no puede ser en la vida de un varón, de una mujer de Dios, porque somos evangelistas, somos nosotros aquellos que damos testimonio de las obras poderosas de restauración de nuestro Dios. Así que quitemos por completo, primeramente la mentira. Debemos ser veraces, no digas mentiras, di las cosas como son, que seas conocido por decir las cosas como son, por no exagerar, por dar un reporte exacto de lo que sucedió, por no decir mentiras a medias, por no tratar de manipular a los demás diciendo una mentira, que digamos nosotros siempre la verdad, para que así nos ganemos el respeto y también podamos ser esos evangelistas de fuego en el nombre de Jesús. Que en nuestro corazón también, ¿sí?, del corazón salen las cosas que contaminen, no salgan chismes, murmuradores, aquellos que siembran discordia entre hermanos, jamás, sino al contrario, ser nosotros pacificadores, los que reunifican, los que bendicen, los que siembran pero amor y bendición y unidad en el nombre de Jesús. Acuérdese que la raíz de amargura contamina mucho. No se deje contaminar por los chismes y las murmuraciones de otro. No deje que otro traiga esa contaminación a su vida en el nombre de Jesús. Y por último, no debemos ser burladores. No debemos nosotros burlarnos o hacer reír a costa de la autoestima, a costa de la imagen de uno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo Jesús. Jamás, de nadie, jamás debemos de burlarnos de nada de los demás. Debemos nosotros ser aquellos hermanos y hermanas que somos bendición en las manos del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estas palabras, Señor. Hoy entendemos, Padre, la importancia que es nuestra vida en esta tierra. Somos importantísimos porque somos los evangelistas, somos los que damos testimonio en esta tierra de que tú eres Dios. Es a través de nuestras vidas transformadas y de nuestra predicación, Señor, que muchos van a conocer de ti. Somos embajadores del reino de los cielos y por eso es tan importante cuidar nuestras palabras, Señor.
Es muy importante que no digamos mentiras porque, Señor, todo es descubierto. Y si somos vistos como mentirosos, Señor, después también se pondrá en entredicho tu palabra y la predicación y el testimonio que damos. Por eso, Padre, tú aborreces la mentira, tú aborreces la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentira, y no debemos ser jamás nosotros. Ni exagerar, Señor, ni decir mentiras piadosas, ni mentiras a medias o verdades a medias, ocultar la verdad, nada de eso, Señor. Veraces, Señor, porque en nuestra boca está el Evangelio de Cristo y somos embajadores del reino de los cielos. No queremos caer en ese pecado, y si en algún momento, Señor, nosotros mentimos, en algún momento nosotros dijimos algo que no era verdad, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos si te ofendimos. Perdónanos, Señor, y danos la oportunidad, Padre, de empezar una vez más con una vida de veracidad, Señor, y que seamos conocidos como aquellos que siempre dicen la verdad. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, también a hacer morir, Señor, las obras de la carne, porque en muchas ocasiones, Señor, por estar nosotros llenos de esa raíz de amargura, contaminamos a los demás con chismes y murmuraciones. Y podemos llegar a ser nosotros aquellos que hacen las cosas que tú aborreces, como dividir a los hermanos. Que no sea así, Padre. Yo quiero ser un pacificador. Yo quiero ser, Señor, bienaventurado que es llamado hijo de Dios. Ayúdame, Señor. Dígale ahí al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a morir a la carne, a las obras de la carne, Señor. Que no sea yo el que siembra divisiones, que no sea yo el que, Señor, trae murmuraciones, que no sea yo, Señor, el que dice chismes, sino al contrario, yo sea un factor de unidad, Señor, yo sea un factor de reconciliación, y yo sea un factor de amor, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no permitas que jamás nuestros corazones se contaminen, Señor, con la amargura de otros. Te lo pedimos, Padre. Por eso tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Señor, hoy nos dijiste, porque si del corazón, Señor, sale, Padre, contaminación, somos un factor, Señor, de maldición. Pero si de nuestro corazón sale tu palabra, la bendición, si de nuestro corazón, Señor, sale palabras de aliento, oraciones por los demás, motivación, Señor, para seguir adelante, entonces seremos verdaderamente hijos de Dios y embajadores del reino de los cielos. Por último, Señor, que ninguno de nosotros caiga en el error, Señor, quizá por su temperamento sanguíneo, de burlarse de los demás. Y si lo hemos hecho alguna vez en nuestro pasado, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Nosotros no debemos de destruir la imagen, la autoestima, Señor, de alguien. Al contrario, nosotros debemos ser aquellos que predican, Señor, la sanidad interior, Padre. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, pon en nosotros tu Santo Espíritu para que podamos refrenar la lengua, Señor. Refrenar la lengua, Señor. Y no, Señor, pasarnos de la raya, no, Señor, hacer bromas a costa, Señor, de otra persona, de su autoestima, de su imagen. Jamás que eso acontezca, Señor, en el nombre de Jesús, sino al contrario, Padre, que yo pueda ser alguien que bendice, que anima, Señor, que da una palabra de ánimo, de aliento, de motivación, lleno del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque nos estás enseñando que en nuestra boca hay poder y que son más que palabras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga, siga ahí conectado con la célula los lunes a las 7 de la noche. A partir de ese día, véala cualquier día de la semana. Siga conectado en las reuniones a partir de las 6:30 los sábados. La puede ver durante todo su fin de semana ahí, la reunión. Los niños hoy tienen un día muy bonito. Sí, además mandaron un mensaje a sus maestros de niños precioso, así que véalo, está impresionante. Escuche la oración, ore en la presencia de Dios, siga haciendo su devocional, no se aleje jamás de Dios. Y de esto vamos a salir fortalecidos y más unidos que nunca, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga. Hasta luego.